esta que es del caso Furlan, a las que puede acudir, dónde quedan, cuáles son sus teléfonos, cuál es el correo electrónico. Es decir, darle información clara a las personas para que puedan ejercitar sus derechos. Este grupo está dirigido por nuestra querida profesora doctora Rosa Ávila Paz de Robledo, y también están como integrantes el profesor Juan Carlos Brizuela, a quien ustedes ya conocen. Participa también en el equipo de este proyecto de extensión la museóloga Claudia Fabiana López, dado que para elaborar los proyectos de extensión universitaria es necesario contar con el aval de una institución local. Nosotros le hemos pedido el aval a un museo que está localizado en el centro de la ciudad, es el Museo Rosario Vera Peñalosa, que muchos de ustedes lo deben conocer porque está en un lugar céntrico. Buscamos que sea un lugar céntrico porque, del mismo modo, pasa mucha gente por los museos como espacios de la comunidad, y son espacios que se abren en la pandemia, aún cuando se mantiene, digamos, alguna disposición por la situación epidemiológica. Participan también las criptas María Jimena Rojas, y de los alumnos leemos Rodrigo Nicolás Quiñones Romero, Nicolasa del Carmen Melián, Roxana Antonieta Tello, Paola Inés Ortega, Luana Micaela Rearte, Víctor Remigio Díaz, Iris Nadia Ramona Castro, Ana Belén Rodríguez Uriarte y Gisela Belén Plaza. Como ustedes verán, este proyecto está integrado por por un gran grupo a quien le pedimos un fuerte aplauso. El otro proyecto de extensión también está dedicado al 50 aniversario del hito fundacional de la Universidad Nacional de La Rioja, y es sobre mediación comunitaria en la pandemia y pospandemia. Como ustedes saben, nosotros hemos estudiado dentro de los métodos de resolución de conflictos a la mediación, y este tipo de actividad, dado que es un proyecto de extensión, busca trabajar lo que es el acceso a justicia, que representa la mediación como un método de debate y de resolución de conflictos, que nos permite trabajar sobre aquellos problemas que son comunitarios. También se representa esto como la mediación barrial, la mediación familiar, la mediación, intercultural. Es decir, abarca un gran espectro de mediaciones, porque en definitiva lo que busca es realizar el valor paz social a través de lograr un entendimiento, que los protagonistas dialoguen, que se escuchen, y que de ese modo puedan construir lo que es justamente y superar lo que son los conflictos a través de algunos microconsensos. En este equipo está integrado por, el director es quien les habla, el suscripto profe Diego Robledo. También está participando la museóloga Claudia López, que nos ha dado el aval para desarrollar en el museo. Ella es la directora del museo, nos ha dado el aval para poder localizar allí este trabajo. También están como alumnos Bruno Montaño, Romina Elizabeth Torres, Martín Horacio Rodríguez, Guadalupe Dayana Sotomayor, Fernanda Milena Belén Ibarra, María Belén Moreno, Santiago Andrés Anse, Laura Gisela Villarroel Rodríguez, Ramona Nancy Agüero e Iván Reynoso Lobos. Este proyecto
lo que busca en sí es trabajar sobre todo un aspecto que es muy importante, teniendo en cuenta este aspecto de cómo la pandemia ha plasmado una nueva manera de relacionarnos. También busca desarrollar algo que es, bueno, la educación para la paz, que a través de este proyecto de extensión queremos justamente compartir lo que es los beneficios de estos métodos de resolución de conflictos para que las personas en el día a día puedan solucionar también sus situaciones a través del diálogo, con respeto, por medio. Esto es muy importante para nosotros como cátedra, porque ustedes saben que con el cambio de la ley de educación superior, en el artículo 43 se nominan algunas carreras que son carreras que tienen un alto impacto en la sociedad. Nuestra carrera es una carrera que ha sido declarada junto a medicina y contadores y otras carreras más como las grandes carreras que tienen un gran impacto en la sociedad. Por eso es que haciendo uso de lo que es el compromiso social y la responsabilidad social universitaria, es que queremos que ese impacto social sea un impacto positivo, queremos dejar huella, y en este proyecto también vamos a trabajar con esta metodología de carta, porque vamos a tratar de explicar las características de la mediación comunitaria. Vamos a también hacer, bueno, dado que la mediación comunitaria incluye aspectos como la mediación escolar, vamos a incluir un pequeño concurso literario de cuentos para la paz, que ahí están invitados a participar personas de la comunidad en de distintas edades y distintas categorías, y les queremos señalar que, bueno, esto ha sido, digamos, excelentemente bien recibido, porque siendo Rosario Vera Peñalosa una educadora, les encantó de que les propongamos estos proyectos para desarrollar el museo, y nos abrieron las puertas. Esto, de todas maneras, como este año es un año muy especial, vamos a desarrollarlo en forma virtual al proyecto de extensión, y bueno, vamos a hacer lo mejor posible para que también la huella de este plan de abogacía que está cerrando, que tenga un broche de oro, la verdad. Nosotros tenemos una gran confianza en ustedes, nos alegra muchísimo la convocatoria en ambos proyectos. Por este segundo proyecto también podemos pedir un fuerte aplauso, si están de acuerdo. Y señalarles un aspecto más. Como ambos proyectos se desarrollan en la misma institución, nosotros, si bien son proyectos que son diferentes y son autónomos, lo que vamos a hacer va a ser trabajar, bueno, con un equipo, digamos, grande, justamente para poder apoyarnos entre los proyectos. La idea es que esto tenga, digamos, un impacto en la sociedad, es decir, que más allá de que trabajemos con una institución, esta información, estas cartillas, son cartas que van a quedar, digamos, a disposición de toda la comunidad, y muchas otras instituciones, muchas otras personas van a poder valerse de esta actividad. Por último, quiero comentarles que tenemos previsto, bueno, trabajar con ustedes en estos proyectos. De todas maneras, si hubiera alguien que al momento de hacer la convocatoria, que no se pudo presentar, pero tuviera intención o tuviera ganas de participar, le damos la bienvenida. Por favor, nos escribe y buscamos la manera de
de incluir. Esta es una propuesta justamente en la que buscamos incluir. Les queremos mencionar también que de la carrera no son muchos los proyectos de extensión que están aprobados. Es decir, que para nosotros eso significa una gran noticia, una gran alegría poder contar con estos proyectos ya en etapa de ejecución. Como decimos, funcionando. Me encanta esa palabra, profe Diego, me encanta. Bueno, queríamos decirles que esta buena noticia, que se la compartimos, la vamos a implementar con un sistema de tutoría que vamos a combinar el horario para que los dos equipos que están en el proyecto y los alumnos que se quieren sumar puedan trabajar. Les va a encantar, no les va a llevar mucho tiempo y van a aprender muchísimo. Así que, bueno, esta era la gran noticia que queríamos compartir con ustedes, porque el derecho procesal, como me gusta decir a mí, no solamente se lo estudia leyendo el código, sino haciéndolo realidad. Y una forma de hacerlo realidad es a través de esta labor extensionista, que es trabajar en territorio y aplicando las normas a los universos, a los colectivos, en este caso, colectivos de vulnerabilidad, o en el caso de la mediación, los nuevos métodos no adversariales de resolución de conflictos. De ahí entonces que va a ser un trabajo riquísimo y los resultados van a ser muy, pero muy importantes. Así que bueno, estamos muy contentos de compartir con ustedes esta primera gran noticia. Pero también vamos a seguir con otras noticias, porque bueno, si bien es cierto, hemos estado de vacaciones, nosotros hemos seguido trabajando para poder aportarles a ustedes todas estas propuestas de actividades a realizar. La otra buena noticia también que quiero compartir con ustedes es que quería fijar la fecha del segundo parcial virtual. He estado viendo el almanaque y me parece que la fecha que nos vendría muy bien es la del 22 de octubre. O sea, siempre lo fijamos al segundo parcial en el mes de octubre, dado que las clases finalizan en noviembre, y así tenemos un espacio para poder hacer algún recuperatorio antes de cerrar el ciclo de este curso del año 2021. Por ahora les doy la fecha para que ustedes la agenden, ya cuando sus otros profesores de las otras materias les fijen la fecha de los parciales, ustedes ya invoquen que ya tienen la fecha asignada para el segundo parcial de Derecho Procesal Civil y Laboral. O sea, va a ser el 22 de octubre. Y también va a ser, por cierto, virtual con la modalidad de la utilización de la herramienta del cuestionario, que ustedes ya la conocen. Esto es con múltiple opción, verdadero falso, preguntas a desarrollar. Y vamos a ver la parte, si incluimos parte práctica o hacemos un parcial netamente teórico. Ese punto todavía no se los puedo informar porque siempre lo decidimos en reunión de cátedra y ese punto es precisamente un punto a considerar en la reunión de cátedra que vamos a hacer la semana que viene. Quiero recordarles que para mí los parciales, los exámenes parciales, los exámenes finales son verdaderas fiestas académicas. Aquí se nos está sumando alguien más, así que vamos a anotar en el chat. Mariano se está sumando al proyecto de extensión. Y aquí también María José también. Bueno, espectacular. Vamos a quitar todos estos pedidos de sumarse. Con respecto a las bolillas que van por ahora les doy la fecha, luego vamos a dar el temario y también vamos a dar, por cierto, la modalidad del parcial. Porque estoy viendo qué bolillas entran. Bueno, en ese precisamente vamos, siempre para tranquilidad de ustedes, solamente van a entrar aquellas bolillas y aquellos puntos que han sido desarrollados en clase. O sea que no es cuestión de decir tenemos parcial, vamos a ver cuántas bolillas faltan para concluir. No, solamente las que han sido dadas en clase. Bueno, esta es otra buena noticia, ¿no? Merecería un aplauso también, ¿qué les parece?
Bueno, y ahora, por último, tengo también para compartir con ustedes lo que les dijimos a principios de año, que es la realización del Seminario Permanente 2021, en homenaje este año al 50 año aniversario del hito fundacional de nuestra querida Universidad de La Rioja. Todos los años nosotros hacemos este seminario, que es un seminario que ya lleva, bueno, ya ha pasado los 10 años, estamos camino en la segunda década de su implementación y nos da muchísimos resultados porque permitimos y facilitamos el trabajo en equipo, afianzamos las relaciones de ser compañeros, de ser amigos, de saber estudiar con una mirada compartida en equipo, bueno, y también con los aportes que nos brindan las instituciones locales, porque son verdaderas tareas de extensión y de investigación aplicada que hacemos para ubicarnos en territorio en lo que ustedes el día de mañana van a ejercer como abogados o del otro lado de la barandilla como desde la función judicial. Este año tengo un temario que lo he diseñado. Nosotros todos los años trabajamos siempre los medios de prueba, pero a partir de hace 3 años fuimos incorporando otros temas más, porque de esa manera podemos a lo mejor compendiar un poquito más los medios de prueba y avanzar con otras temáticas que en este momento son de gran actualidad, en razón de que la pandemia nos ha generado la necesidad de desarrollar creativamente la tecnología de la comunicación y también, por supuesto, de la información. Y esto ha generado que, me gusta decir a mí, ¿no?, que estamos pariendo un nuevo derecho procesal, porque la pandemia nos ha producido un cambio copernicano. Antes hacíamos las cosas porque las habíamos aprendido, pero ahora es como aprender de nuevo. Hay que consultar cómo se implementa, cuáles son los últimos acuerdos reglamentarios o las últimas reformas, porque, bueno, ha habido un salto de lo presencial a lo virtual, de lo escrito y de lo oral hacia lo electrónico. Entonces, en este tiempo bisagra, en este tiempo de grandes cambios, también quería proponerles incorporar temáticas acorde a la realidad que vivimos. He hecho un listado de 16 temas que quería compartirlos con ustedes para que podamos ya cerrar esta presentación y presentarla como hacemos siempre, a través de, por vía de expediente. Los temas que he incluido, y quería ver si a propuesta podíamos incluir algo más, son los siguientes: prueba confesional, donde vamos a trabajar la absolución de posiciones; prueba testimonial, donde se puede trabajar también la videoconferencia; prueba documental, prueba pericial, prueba informativa; oficio judicial electrónico, esto es muy importante; firma digital, ADN; notificación electrónica en el Poder Judicial de la Nación; la ley 26.685, que autoriza la implementación del expediente digital en el Poder Judicial de la Nación. Esta ley, que viene del año 2011, ya ha terminado de ser implementada el año pasado, con todas las acordadas que nuestra Corte Suprema fue dictando, sobre todo para la recepción de la firma digital y también para un protocolo de cómo llevar adelante las actuaciones judiciales. También otro tema es el expediente electrónico, mesa única general de entrada y notificación electrónica en la función judicial de La Rioja; subasta judicial electrónica, todavía no hay en La Rioja, pero en otras provincias sí la vienen implementando con muchísimo éxito, como es el caso de provincia de Buenos Aires, en Mercedes y también en Córdoba. También la Ley Nacional de Mediación y Conciliación y la reglamentación de la mediación online, y también la ley 10.249, que regula las audiencias virtuales en la provincia de La Rioja. Bueno, estos serían los temas, son 15 temas, y dado que tenemos un curso importante, pensaba que podíamos armar grupos para poder trabajar estos temas, de manera tal de poder exponerlos y de esa manera en el aula festejar
estos 50 años que cumple nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja. Quería ver si había algún aporte por parte de ustedes. Quería ver si estos temas que son, ven ustedes, temas muy importantes, temas muy candentes, podríamos estar trabajando. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Esto es muy importante. Vamos a tener que trabajar durante el mes de agosto, el mes de septiembre, y había pensado que las sesiones las vamos a hacer 3 viernes antes del segundo parcial. Estos 3 viernes antes del segundo parcial serían las fechas del 24 de septiembre. A ver, me voy a buscar un almanaque. Tengo un montón de papeles, pero no tengo el almanaque a mano, así que voy a sacarlo en el acto, voy a consultar un almanaque para que de esa manera también agendemos cómo vamos a trabajar. Las fechas que había pensado son el 24 de septiembre, el 1 de octubre y el 8 de octubre. No, perdón, el 24 de septiembre, sí, el 1 de octubre y el 8 de octubre. Tendríamos el 15 como clase de repaso, ajustes, lo que necesitemos para el programa, o también clases de que podamos cubrir otras temáticas que también podemos poner, y de esa manera estaríamos desarrollando todo el programa. Pensaba que este anticipo que les hago de cómo vamos a implementar el seminario permanente de Derecho Procesal es a los fines de que vayamos armando los grupos. Aunque no haya tema, pero se arman los grupos. Y esa pensábamos, y por eso se lo pagamos con el profe Diego, con el profe Juan Carlos, que a lo mejor los alumnos que están en los equipos de los proyectos de extensión quieren mantenerse como grupos, o si por el contrario prefieren hacer otros grupos. Si tenemos 15 temas, podríamos tener grupos de 5, más o menos. Estos grupos van a ser grupos abiertos, que quiere decir que los que que estén sin grupo van a poder ser admitidos en cualquier otro grupo. Y me gustaría que ustedes, entre ustedes, y a través del WhatsApp, vean de ir armando los grupos, grupo 1, 2, 3, 4, hasta el número 15, con la cantidad de 5 alumnos. Luego, nosotros, si hay dificultad, esto me gustaría tenerlo antes de la semana que viene, lo podemos ir armando en el curso de la semana, porque se nos complica un poco esta formación espontánea y voluntaria de los grupos, tendríamos que hacer la distribución por la lista. Y con la lista, a lo mejor por ahí ustedes tienen, ya vienen trabajando con alguien o estudian con alguien y quieren también hacer el seminario trabajando con ese compañero o esa compañera. Entonces, ¿qué les parece entonces si utilizando nuestro WhatsApp del curso vamos poniendo, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, con 5 alumnos cada uno de estos grupos? No escucho nada. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, profe, por mi parte me parece bien que por el medio de WhatsApp empecemos. Entonces, por WhatsApp vamos a tener los 15 grupos armados. Y con los 15 grupos armados vamos a asignar los temas. Ustedes ven que los temas son todos temas muy importantes. Son temas de prueba y después temas de nuevas tecnologías. O sea, en otras palabras, lo que está pasando en el quehacer forense en este momento. Porque si nos quedamos con el código, vamos a estar muy atrasados, porque los cambios se han dado, se están aplicando, producto de esta pandemia global que nos ha requerido hacer estos cambios y estas reformas necesarias e indispensables para poder funcionar. Así que bueno,
queda entonces como tarea compartir en el WhatsApp los grupos, y a medida que formemos los grupos vamos a hacer un listado que lo vamos a subir al aula virtual para tener la conformación de los 15 grupos, y si algún compañero se quiere sumar, y bueno, si no son 5, serán 6, pero estos serían los temas que vamos a desarrollar. Entonces, con esta temática de trabajo, vamos a tener esta conformación de los equipos, a los cuales le vamos a asignar coordinador y también el tema respectivo. Cuando se formen los equipos, podríamos aprovechar que también ustedes pongan en el equipo si prefieren trabajar prueba o nueva tecnología, porque entonces para nosotros va a ser más fácil repartir los temas. Los de nuevas tecnologías, ustedes ven, tiene que ver todo con notificación, con expediente electrónico, con subasta judicial, con audiencias virtuales, con mediación electrónica. O sea, estas son las nuevas tecnologías. Y las pruebas son confesional, testimonial, documental, pericial, o sea, las que corresponden, de acuerdo al programa, a las bolillas número 11 y 12. Entonces ahí tenemos los medios de prueba que vamos a incluir. Así que esperamos entonces sus mensajes a través del WhatsApp para que nos podamos organizar. Bueno, como ven, hoy sí que teníamos muchas noticias para compartir. De ahí que verán ustedes que todo el tiempo estuvimos pensando y trabajando y viendo cómo llegar para tener listo para ahora todas estas actividades que les acabamos de proponer. De manera tal que para ustedes este cursado va a ser inolvidable, porque van a aprender mucho, van a lograr afianzar sus vínculos de amigos, de amigas, compañeras, compañeros, y bueno, y de esa manera el plan anual que se está cerrando va, como dice el profe Diego, va a dejar una huella imborrable en la historia de nuestra querida ULAR. Bueno, queridos alumnos, después de todas estas noticias, vamos a dar entonces comienzo a la clase. Hoy vamos a trabajar la bolilla número 10, vamos a trabajar actividad probatoria. Profesora. ¿Sí? Buen día, disculpe, antes de que comience la clase, yo le quería consultar, no pude estar la última clase antes del receso, le quería preguntar si van a publicar las notas en el campus del parcial. No las publicamos en el campus, pero sí están subidas en el guaraní. Así que el que quiera ver su nota lo puede ver en el guaraní. Si no, nos puede mandar a preguntar por WhatsApp o por mail y nosotros le contestamos por mail. Nunca subimos la nota porque es un dato sensible. El que sacó 10, bueno, una maravilla, pero el que no sacó una buena nota siempre es un dato sensible, así que hacemos una lectura, que hicimos un NIC para dar las calificaciones públicas, pero después ya solamente le informamos a pedido del interesado. Profe, si alguien necesita saber su... ¿Sí? Yo rendí el primer parcial, pero en el dictado de notas salía como ausente y le dejé un mail a su correo y no me contestó. Bueno, vamos a verlo. Lo chequeamos. Lo chequeamos, de todas maneras, saben ustedes que vamos llevando el plan nuevo, el plan viejo, los cursos son enormes, son muchísimos alumnos, cosa que nos alegra. Así que si por ahí nos demoramos en contestar, les pedimos disculpas porque estamos haciendo los proyectos, subiendo material a aula virtual, haciendo los informes, preparando actividades, y la verdad que el día tiene 24 horas y la verdad que no, tomando los exámenes, bueno, por ahí podemos demorarnos, pero muchísimas gracias, Natali, por recordarnos. O sea, vos quieres que verifiquemos, fíjense, una gran tranquilidad para todos. Como los parciales están registrados en el aula virtual, nosotros todo, absolutamente todo, está en el aula virtual. Así que la verificación del parcial se hace directamente en el aula virtual y te vamos a contestar sobre el mismo. Bueno, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere saber? ¿O preguntar o comentar algo? Bueno, veo que no. Solamente teníamos un solo pedido, que es el pedido de Natalie.
Bueno, hoy, queridos alumnos, vamos a trabajar un tema que es realmente un tema apasionante. Vamos a trabajar en la bolilla 10, como digo, que es la bolilla de actividad probatoria, y cuyo eje principal, por cierto, es trabajar la prueba, el derecho a la prueba. ¿Sí? Disculpe, buenos días. Buenos días. Doctora, yo ingresé un poquito tarde, no escuché bien con respecto al proyecto de extensión. Víctor, estás en el proyecto de extensión, felicitaciones. Ya sos ¿sí? un alumno extensionista. Bien, bien. Bueno, bien, gracias. Vamos a subir al aula virtual en la nómina de los equipos de extensión. Vamos a subir la resolución de extensión y la nómina de los alumnos, de los equipos. Los proyectos no, porque los tenemos que realizar, y luego cuando estén ya presentados e informados, ahí va a ser subido todo al aula virtual y presentado a la Secretaría de Extensión. Nosotros cuando hicimos años anteriores los proyectos de extensión, hicimos también unas publicaciones ebook electrónico, donde poníamos el proyecto y poníamos los resultados como un archivo electrónico completo. Vamos a ver, profe Diego, si podemos repetir esta hermosa experiencia que hicimos en años anteriores. Sí, con todo gusto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que están sorprendidos, ¿no? No se esperaban todas estas noticias y estas novedades que les estoy compartiendo. Bueno, queridos alumnos, si les parece, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la bolilla número 10, que es actividad probatoria. Les decía que es una bolilla muy, pero muy importante, ya que precisamente la prueba es, podríamos decir, la médula del proceso, de cualquier proceso penal, laboral, y por cierto, muy importante en el proceso civil. De ahí entonces que trabajar la prueba es trabajar una de las etapas necesarias del proceso que tiene mucha trascendencia. ¿En función de qué? Bueno, la prueba tiene una estrecha vinculación con la demanda y en la contestación de la demanda, ya que debe caer precisamente sobre los hechos, las pretensiones invocadas por las partes que resultaran controvertidos. La prueba también tiene una estrecha vinculación con la sentencia. ¿Por qué? Porque el juez, por el principio de congruencia, cuando falla, debe tener en cuenta los hechos, o sea, la litis, los hechos controvertidos y la respectiva prueba que las partes han ofrecido. En otras palabras, hay un, digamos, aforismo, ¿no? Que dice que en función, el juez dadme los hechos a las partes, el juez a las partes le dice, dadme los hechos y las pruebas, que yo os daré el derecho. Esto quiere decir que el juez, aplicando el principio del iure nobis cura, va a fallar siempre conforme los hechos alegados y probados por las partes en el proceso judicial. De ahí entonces que esta actividad es una actividad muy importante que se realiza, podríamos decir, con complejidad, porque en ella van a intervenir, primero se hace con auxilio de los medios previstos por la ley, tendientes a crear una convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones. Este concepto de actividad probatoria lo sustenta Lino Palacio del manual, que es material de estudio en la asignatura. También Couture ya concretamente, refiriéndose a la prueba, nos dice que es la acción y el efecto de probar. Y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el proceso penal, la averiguación y comprobación y confirmación es muy importante para poder condenar. A falta de certeza, hay que aplicar el indubio pro reo. Mientras que en los procesos civiles, los elementos de convicción que le generan certeza al juez para fallar no implican una certeza, como es la certeza penal, sino la búsqueda o la averiguación
de la verdad jurídica objetiva, tal como establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reiterada jurisprudencia, que en los procesos se debe buscar, el juez tiene la misión de fallar, tiene la misión de hacer justicia, y para esto debe investigar la verdad jurídica objetiva. Esto es muy importante porque en función de esto, el juez va a obtener un grado no matemático, sino un grado importante de certeza sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados. Tenemos entonces que también, por ejemplo, Alsina nos dice que la prueba es la comprobación judicial por los medios que la ley establece para aportarle elementos de convicción al juez sobre los hechos invocados por las partes. En otras palabras, vemos a través de esta mirada que hicimos doctrinaria de Palacio, de Couture y también de Alsina, que la prueba, digamos, tiene una debida regulación legal. Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿cuál es la regulación legal de la prueba? Por ejemplo, el día de mañana, cuando ejerce la profesión, yo estoy preparando una demanda, y si yo, por ejemplo, me concentro en estudiar bien el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja o el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿es suficiente para que haga un buen trabajo profesional? Y les tengo que contestar que no. ¿Por qué? Porque precisamente la prueba hay que buscarla en el derecho formal, en el derecho procesal, en el derecho adjetivo, esto es, en los respectivos códigos procesales civiles que acabo de mencionar, pero también hay que buscarla en el derecho de fondo. Hay muchas normas de prueba que se encuentran en el derecho sustantivo. Por ejemplo, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en vigor a partir de agosto del año 2015, hay muchísimas normas de prueba. Sin ir más lejos, por ejemplo, el ADN, que se encuentra regulado, los artículos 579 y 580 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y así podríamos citar un montón de casos. Este código tiene muchísimas normas procesales aplicables a la prueba. Estas normas que se encuentran en el código de fondo, pero que se aplican en la prueba, son las normas que, cuando estudiamos normas procesales, hablamos de estas famosas normas de la zona gris. Son normas que son sustantivas, pero su eficacia es procesal. ¿Por qué? Porque no están en los códigos procesales, pero se aplican en el proceso. ¿Por qué? Precisamente son normas de la zona gris, que están como mezcladas con el derecho de fondo. Están como, digamos, se regulan en forma conjunta, de ahí entonces que nosotros calificábamos a las normas procesales, calificábamos a todo el orden jurídico con las normas procesales, las normas sustanciales o materiales, y luego la famosa zona gris, las normas formales con eficacia material o sustancial y las formas materiales con eficacia formal o adjetiva. Esta clasificación, recuerden, es de Carneluti, ¿no? O sea, en el derecho siempre tenemos estas famosas zonas grises, de ahí que esto nos pasa en materia de prueba. O sea, yo tengo que estudiar el código procesal, pero también tengo que estudiar el instituto que estoy reclamando en la ley de fondo y ver si existe alguna normativa específica que pueda invocar para poder ganar ese juicio o para poder fallarlo bien. También debo ir más lejos aún y debo buscar también los fundamentos constitucionales, ya que la prueba también se encuentra, es una manifestación directa del derecho de defensa que se encuentra consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, debo buscar la prueba dentro de las garantías judiciales que se encuentran consagradas a nivel constitucional. Artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 33, que son los derechos implícitos, y artículo 75, inciso 22, donde a los 12 tratados humanos que se enuncian y en forma particular se les otorga jerarquía constitucional. Y en todos estos tratados siempre hay
distinta normativa referida a la prueba. También tenemos que, en particular, tenemos también que tener en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, que las garantías judiciales, en concordancia con el artículo 25 de la Convención. Y aquí tenemos como el espectro de la prueba prácticamente se inserta y yace en todo el sistema jurídico. O sea, vieron ustedes que hemos traspolado los códigos procesales y luego hemos trabajado lo que sería ya todo el orden jurídico. Bien, tenemos entonces que dentro de la prueba tenemos que manejar conceptos técnicos, un lenguaje técnico específico para poder, digamos, entender bien todo lo relativo a la prueba. Y precisamente siguiendo el programa tenemos que diferenciar lo que es un medio de prueba, lo que es un elemento de prueba, lo que es un órgano de prueba. Tenemos que, dentro de los medios de prueba, son las vías, son los caminos establecidos en la ley procesal para introducir en el proceso válidamente el elemento de prueba. Por ejemplo, si vamos a los códigos procesales civiles y comerciales de la Nación de la Provincia de La Rioja, vemos que se encuentra regulada la prueba confesional, la pericial, la testimonial, etcétera, etcétera. Siempre los medios de prueba van a estar regulados. Luego tenemos siempre el medio de prueba es la vía legal para poder incorporar ese elemento probatorio al proceso. Luego tenemos lo que se llama el elemento de prueba. El elemento de prueba es todo dato o circunstancia que se introduce en el proceso a los fines de aportarle al juez elementos de convicción. O sea, por ejemplo, en la prueba testimonial, el medio de prueba es la prueba testimonial. El elemento de prueba es el testimonio, es el informe pericial, es la absolución de posiciones, es la declaración que hace la parte, cuando responde en la absolución de posiciones. Y por último, tenemos también, como otro término específico, el órgano de prueba. Y el órgano de prueba es precisamente la persona o el documento que contiene el elemento de prueba y que los trae al proceso y que debe ser persona distinta del juzgador. Por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial, es el testigo, el perito, en la absolución de posiciones es la parte, la que está, el deponente, cuando está contestando la absolución de posiciones. Entonces, recapitulando, tenemos que el medio de prueba siempre lo vamos a verificar en la regulación legal, en los códigos procesales. El elemento de prueba lo vamos a encontrar como resultado de ese medio de prueba producido al proceso. Esto lo vamos a buscar en el expediente y vamos a ver el dictamen pericial, la declaración del testigo. Y también vamos a tener en cuenta que para que ese elemento de prueba pueda incorporarse al proceso, es necesario el quehacer de una persona, y esa persona es precisamente lo que se denomina el órgano de prueba. O sea, un testimonio no aterriza en un proceso, sino es incorporado a través de la persona testigo que va a deponer en calidad de testigo en el proceso judicial. Con este tipo de terminología es como que trabajamos con más precisión cuando trabajamos el tema de la prueba. Medio de prueba, elemento de prueba y órgano de prueba. El tema prueba es un tema muy vasto y es por eso que se ha realizado lo que se llama, se conoce con el nombre de la teoría general de la prueba. ¿Por qué? Porque, claro, abarca etapas necesarias muy importantes que se dan dentro del proceso. A los fines de sistematizar esta teoría general de la prueba, nosotros nos vamos a valer de algunas preguntas para ir respondiendo los grandes temas que forman parte de la prueba. Y dentro de estas preguntas vamos a hacer las preguntas que se deben probar, y aquí vamos a trabajar el objeto de la prueba, cómo se prueba, y aquí vamos a trabajar los medios de prueba, quién prueba, y aquí vamos a trabajar
la carga de la prueba y por último, cómo se valora la prueba, y aquí vamos a trabajar los sistemas de valoración de la prueba. Tenemos que, entrando a desarrollar el primer interrogante, esto es, ¿qué se prueba? El qué de la prueba, debemos señalar que siempre el qué de la prueba recae en lo que denominamos el objeto de la prueba. Y el objeto de la prueba, por regla general, se haya constituido por los hechos invocados por las partes en la demanda y contestación, debiendo entenderse por hechos todos aquellos sucesos externos o internos susceptibles de percepción o deducción, pero que se constituyan en objeto de prueba en materia civil. Estos hechos, a su vez, deben ser controvertidos, es decir, afirmados por una parte y negados por la otra parte. Bien, también me gusta señalar que el objeto de prueba se refiere a los hechos que resulten invocados por las partes en sus respectivos escritos. Si, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios, se invocó el día del choque llovía y esa circunstancia de la lluvia fue controvertido por el demandado al contestar la demanda, el objeto de prueba es si llovía o no llovía. ¿Pero por qué? Porque ese hecho surge del escrito de demanda y de condición de demanda. O sea, no se pueden, la prueba está circunscrita a los escritos a los hechos que las partes han invocado en sus respectivos escritos. Aquí me gustaría hacer lectura del artículo 184 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, que en el artículo 184 nos dice: si hubieran hechos controvertidos o que por razones de orden público deberían ser necesariamente acreditados, se recibirá la causa prueba, disponiendo el juez las medidas necesarias para su producción. O sea, aquí tenemos el qué de la prueba previsto en el artículo 184 del Código de la Provincia. Y también, en forma concordante, lo tenemos previsto en el artículo 360, inciso tercero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea, el presupuesto para que haya prueba en un proceso es la existencia de hechos controvertidos. Y la pregunta es la siguiente: si lo que resulta de la demanda y condición de la demanda es una controversia de derecho, no de hecho, sino de derecho, se reconoce la existencia de los hechos, pero se cuestiona qué derecho se va a aplicar. En este caso, esos expedientes se denominan cuestión de puro derecho y no van a ser objeto de prueba, porque la prueba solamente puede recaer en los hechos controvertidos. Tenemos que, al respecto, esto también está dispuesto cuando es una cuestión de puro derecho, el artículo 183 de la provincia de La Rioja establece que se debe prescindir de la prueba. Y en igual sentido, también lo establece el artículo 359 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bien, entonces tenemos que la prueba siempre recae sobre los hechos controvertidos. Si no hay hecho controvertido, la causa se llama cuestión de puro derecho y en consecuencia no vamos a tener prueba en ese proceso judicial. Bien, tenemos que los hechos controvertidos, a su vez, siempre, digamos, deben probarse como regla. Pero también hay una excepción a esta regla, ya que no necesitan ser probados, por ejemplo, los hechos que han sido admitidos, porque no son litigiosos, o también los hechos notorios. ¿Por qué? Porque son de público conocimiento. Por ejemplo, si invoco la pandemia, no tengo que probar la pandemia, porque es de público conocimiento que globalmente vivimos en este momento una pandemia del COVID-19. Y también tenemos que no necesitan ser probados los notorios, por ejemplo, son susceptibles de pararle un grado de certeza al juez precisamente porque son hechos que forman parte de la cultura normal y propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión. Y
por último, tenemos los hechos presumidos por la ley. Y aquí vamos a señalar que, como dice Couture, nuestros códigos han distinguido los juicios de hecho de las cuestiones de puro derecho. Y también han establecido que toda persona a quien favorece una presunción legal se haya dispensado de probar el hecho sobre el cual recae la presunción. Vamos a ampliar este concepto de Couture señalando que cuando ocurre la invocación de un hecho presumido, no se prueba el hecho presumido, pero sí se debe probar el antecedente del cual se va a inferir el hecho presumido. Por ejemplo, tenemos que, en ese sentido, vamos a probar por cualquier medio de prueba el antecedente. Y obviamente se va a inferir el hecho presumido. Voy a dar un ejemplo muy claro que se da en el proceso laboral, como es, por ejemplo, cuando a una mujer que está embarazada se la despide 45 días antes de tener el parto o 45 días después de tener el parto. Bueno, en este caso, se la despide precisamente por su calidad de estar embarazada. No es necesario probar su calidad embarazada, simplemente se va a probar que fue despedida, y una vez que está despedida, de ahí se infiere, como hecho presumido por la ley, que ese despido ha sido a causa de estar embarazada en ese periodo que la ley fija, que es precisamente de una mayor tutela de la vida humana, tanto de la mamá como en este caso, del bebé. Bien. Tenemos entonces que de esta manera hemos dado respuesta al primer interrogante, ¿qué se prueba? Vamos ahora a ver el segundo interrogante, que es el interrogante de cómo se prueba. Cuando hablamos de cómo se prueba, vamos a tener que hacer directa referencia a los medios de prueba, y en este sentido vamos a señalar que dentro de los medios de prueba tenemos lo que podemos llamar los medios nominados y los medios innominados. Los medios nominados son aquellos que se encuentran regulados en forma expresa. Por ejemplo, tenemos la prueba testimonial, la prueba en cada capítulo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como también del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Rioja. Estos medios nominados están específicamente señalados en el artículo 182 de la provincia. Y también tenemos que, además de legislarse los medios nominados, se legislan los llamados medios innominados, que son aquellos que no tienen un régimen legal específico, pero que pueden incorporarse al proceso precisamente permitiendo que el juez ordene su incorporación, teniendo en cuenta que aplicándole las reglas de la analogía del medio de prueba que más se adecue, y también, por cierto, que no afecte el orden público. Y aquí es el camino a través del cual, por ejemplo, entran para su recepción las llamadas pruebas científicas, que también en materia ambiental entran todas las pruebas ambientales que se puedan pedir. Los medios de prueba innominados también se encuentran expresamente regulados en la provincia de La Rioja en el artículo 182. ¿Alguien tiene el código de la provincia que quiera leer el artículo 182? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué dice el artículo 182 de la provincia? Medios de prueba. Constituyen medios de prueba la confesión de las partes, la declaración de testigos, los documentos, el dictamen de los peritos, el examen judicial, las reproducciones y experimentos y cualquier otro... Punto. Griselda, punto. Sí. Hasta ahí son los medios de prueba nominados. ¿Por qué? Porque estos medios de prueba constan de un capítulo donde está el régimen específico de los medios de prueba que acaba de denunciar.
Y a continuación vienen los medios de prueba inominados. ¿Por qué? Porque no hay un capítulo, pero se pueden incorporar aplicando, obviamente, las reglas de la analogía o la forma que el tribunal puede establecer. Entonces, ahora seguimos leyendo la segunda parte del artículo 182 cuando dice, y cualquier, a ver, Griselda. Y cualquier otro idóneo que no esté prohibido por las leyes, los que se diligenciarán aplicando las reglas de las pruebas semejantes o en su defecto la forma que estableciera el tribunal. El tribunal podrá asimismo hacer mérito de las presunciones, indicios y hechos notorios, aunque no hayan sido invocados por las partes. Bien, o sea que tenemos entonces que, así como el Código de la Provincia regula en el artículo 182 que acabamos de leer, los medios nominados e inominados, lo mismo nos pasa en el orden nacional, donde los medios de prueba nominados no están enunciados en un artículo específico, sino constan de su regulación específica, como es la confesional, la testimonial, la documental, la informativa, la pericial. Pero sí hay un artículo muy importante, que es el artículo precisamente, el 378, que legisla los medios de prueba inominados. ¿Alguien tiene el Código de la Nación para leer el artículo 378? Bueno, a ver. Medios de prueba, artículo 378. La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecte la moral y la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Bien. Previstos, bien. O sea, no afecte la moral ni afecte a terceros. El Código de la Nación, ven ustedes, es más amplio que la Rioja, porque nos da ejes o pautas mucho más amplios, pero nos admite la recepción de los medios de prueba inominados. Otra clasificación que podemos hacer de los medios de prueba es precisamente teniendo en cuenta el grado de certeza que le van a producir al juzgador. Y aquí tenemos, por ejemplo, las llamadas medios con recepción de prueba directa o de recepción de prueba indirecta. La recepción de prueba directa son las llamadas pruebas oralizadas, como puede ser la recepción de una testimonial en un proceso oral, como puede ser un documento en un proceso también oral o escrito. Mientras que las pruebas indirectas son todo lo que tiene que ver con las presunciones. Cuando las pruebas directas son, son incompletas, son insuficientes, se puede, por el principio de unidad probatoria, vincularlas entre sí. Y en base a los indicios que resultan de estas pruebas incompletas, el juez va a elaborar las presunciones judiciales o presunciones homines. Y aquí vemos cómo las pruebas directas son el resultado de la recepción que por el principio de inmediación efectúa el juez, mientras que las pruebas indirectas son las que elabora el juez, o sea, son verdaderas reglas de valoración de la prueba, aplicando el principio de unidad de la prueba para poder así elaborar las presunciones judiciales. Otra clasificación que también podemos señalar son las llamadas pruebas plenas y semiplenas. Las llamadas pruebas plenas son aquellas que aportan una certeza total, como puede ser, por ejemplo, en una solución de posiciones, que el demandado diga que reconozca que debe el dinero o que reconozca que es responsable del accidente de tránsito y que reconozca que debe la indemnización respectiva. Aquí tenemos entonces pruebas de carácter directo, o pruebas llamadas plenas, mientras que las pruebas semiplenas son aquellas que el grado de certeza o de convicción no es total. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en las pruebas testimoniales. A veces cuando los testimonios no son concordantes, no se apoyan entre sí,
sino que son diferentes, entonces el juez encuentra que esa prueba no es una prueba, digamos, eficiente, no es una prueba pertinente, no es útil, sino que por el contrario le aporta elementos de prueba, podríamos decir, bastante, en un grado de certeza bastante reducido. En esos casos el juez puede utilizar un instrumento que se permite, que es el careo de los testigos, para poder en ese caso sacar de las contradicciones de los testigos cuáles son los elementos de prueba que le van a aportar su verdadera convicción. Tenemos también que otra de las preguntas que nos podemos formular dentro de la teoría general de la prueba es precisamente lo que se conoce con el nombre de quién prueba, y la respuesta es el desarrollo de la carga de la prueba. Vamos a señalar que cuando hablamos de carga de la prueba, estamos señalando de cómo se va a distribuir la conducta de las partes en materia de prueba, y también cómo va a ser la conducta del juez para que tiene que asumir el juez al momento de que valora la prueba para poder dictar la sentencia. Tenemos que trabajar puntualmente en las situaciones siguientes. La actividad probatoria va a ser desarrollada por una o por ambas partes, y esto le va a deparar al juez elementos de convicción sobre la existencia de un hecho. O, por el contrario, uno o más hechos no han sido probados y, por lo tanto, se encuentra la prueba producida es totalmente insuficiente. Bien, en estas situaciones tenemos que analizar cómo distribuimos las pruebas entre las partes. Y esto es precisamente la esencia de la teoría de la carga de la prueba. Fíjense, quiero recordar, cuando estudiamos la naturaleza jurídica del proceso judicial, estudiamos una teoría muy importante, que es la teoría de la situación jurídica, que fue elaborada por James Golnisch allá en el año 1925, y que trabajó no el elemento subjetivo del proceso, como hacía Chiovenda y todos, digamos, otros doctrinarios, de ver al proceso como una relación jurídica. Golnisch trabajó el elemento objetivo del proceso, esto es, los actos procesales, las etapas procesales, los estadios o los momentos procesales. Y en esta línea, Golnisch, cuando nos desarrolla la teoría de la situación jurídica, nos grafica que en el proceso se plantean situaciones de posibilidades, que es cuando la parte presenta un escrito judicial y de esa manera va a poder obtener una sentencia favorable. Y a esta situación jurídica de posibilidad se le suma la situación jurídica de expectativa, que es esperar a ver qué contesta la otra parte, a ver en qué términos, en definitiva, va a quedar trabada la litis. Y precisamente esta situación de posibilidad jurídica y de expectativa jurídica se aplica exclusivamente a la conducta de las partes. Y aquí está el germen de lo que se llama la carga procesal. Toda la conducta que deben asumir las partes en el proceso son cargas procesales. Carga procesal de demandar, carga procesal de contestar la demanda, carga procesal de ofrecer prueba, carga procesal de alegar, carga procesal de impugnar, carga procesal de pedir copias del expediente, etcétera, etcétera. Las partes en el proceso judicial cumplen cargas procesales que prácticamente podemos señalar que estas cargas procesales es como que se han vuelto invisibles porque no se las visibiliza a lo largo del proceso. Pero ¿qué ocurre? Cuando vamos al tema de prueba, sí se ven estas cargas procesales, pero se las ven aplicadas específicamente en función de la prueba, y es por eso que se habla de la carga de la prueba. Pregunta: ¿la carga de la prueba es diferente a la carga procesal? Respuesta: categóricamente no. Las cargas procesales son las mismas en todo el proceso. Nada más que en la etapa de la prueba, estas cargas procesales toman el nombre específico de carga de la prueba. Y como han tenido un gran desarrollo y una gran difusión, muchas veces dice la teoría de la carga de la prueba como si fuera lo único que hay en el proceso judicial.
y nosotros categóricamente señalamos que en el proceso judicial hay cargas procesales a lo largo de todo el proceso, y que esas cargas procesales, cuando se dan en la prueba, tienen el nombre específico de carga de la prueba, y que en definitiva nos van a dirimir, son reglas prácticas que nos van a dirimir quién debe probar. Profe, Bien. profe, ¿Sí? sí, cuando ¿Sí? cuando se habla de la inversión de la carga de la prueba, o sea, cuando en ese caso, digamos, la parte Sí, queda, ya digamos, vamos a eso. ah, Ya vamos a explicar eso, María Belén. Bueno, elaborar la carga de la prueba ha costado bastante, porque al principio se quería asimilar a la carga de la prueba como un derecho que tenía la parte. La parte probaba si quería y si no quería no probaba. Pero claro, en materia procesal, si la parte no prueba, pide el juicio. Entonces este derecho, en lugar de acarrearle un beneficio, le acarreaba un perjuicio. Se dijo que la carga de la prueba debía asimilarse con una obligación para que la parte pueda obtener una sentencia favorable. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le puede exigir a la parte que pruebe? ¿El juez? No. ¿La contraparte? No. Entonces tampoco resultó feliz esta asimilación de la carga de la prueba con una obligación. Se siguió avanzando y dijo, bueno, vamos a tratar de asimilar a la carga de la prueba teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se quieren probar. Y se elaboró un complicado esquema de hechos constitutivos, modificativos, extintivos, transformativos, que se dan en el proceso judicial. Y según si la parte tenía interés en probar un hecho constitutivo, esa parte, en función de su interés, era quien tenía que probar. Pero claro, un hecho constitutivo, por ejemplo, era, di un préstamo de dinero, o me debe dinero. Bueno, pero ¿qué pasa? La otra parte me puede invocar, sí, me dio dinero, pero como regalo, ya tengo un hecho constitutivo y modificativo. Primero que me dio el dinero y segundo el modificativo que fue un regalo. Pero también puede ser, me dio plata, pero ya está prescripto. Y aquí tengo un hecho constitutivo y un hecho extintivo. Era tan complicado esto de definir la naturaleza de los hechos a probar que realmente se advirtió que no estaba bien planteado todo lo relativo a la carga de la prueba. Y es por eso que Davis Echandía, un gran doctrinario colombiano, va a hacer una elaboración de lo que sería la teoría de la carga de la prueba. Y la hace en dos planos, con respecto a las partes y con respecto al juez. Con respecto a las partes, significa que son reglas que establecen, que distribuyen entre las partes la conducta procesal que debe asumir cada una de ellas. Y la conducta procesal que debe asumir cada una de ellas es que cada parte pruebe los presupuestos fácticos de la norma procesal cuya aplicación pretende. Esto es, si por ejemplo el actor está iniciando una demanda de escrituración, debe probar que hizo una compraventa, debe probar que pagó el precio, pero que no le entregaron la cosa. El demandado tendrá que probar, según los hechos controvertidos, aquellos hechos que hagan a su defensa. ¿Y qué pasa? Cuando las partes no cumplen con las cargas de la prueba y en consecuencia, en lugar de tener juez elementos de convicción que resultan de las pruebas rendidas que le permiten fallar, entonces cuando el juez no tiene esa prueba porque es insuficiente, puede fallar aplicando las reglas de la carga de la prueba, diciendo que no se hace lugar a la demanda en razón de que el actor no cumplió con la carga de la prueba. Y aquí tenemos entonces la carga de la prueba distribuida como regla para las partes en lo que hace su conducta procesal de probar y como regla del juicio para el juez al momento de fallar. Esta formulación de la carga de la prueba está magistralmente consagrada legislativamente, donde el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y también en el artículo 185 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja.
O sea, en ambos códigos se regula la carga de la prueba. Y se regula con este alcance, que significa que cada parte deberá aprobar los presupuestos fácticos de la norma cuya aplicación pretende. O sea, siempre me gusta graficar a la carga de la prueba como si fuera un semáforo, ¿no? Que va indicando verde, adelante, amarillo, parar, alerta, y bueno, y rojo, no cruzar. Bueno, así también la carga de la prueba le va diciendo a la parte, ¿usted tiene hechos controvertidos? Bueno, pruebe estos hechos controvertidos que resultan en su demanda y hágalo por los medios de prueba que usted quiera. Y aquí está distribuyendo la conducta procesal necesaria, eficiente y evitando, como es costumbre nuestra, exageremos la prueba. A veces un juicio tiene 10, 12, 15 cuerpos. ¿Por qué? Porque los abogados probamos de más innecesariamente y eso generamos también un desgaste jurisdiccional innecesario. Entonces, la carga de la prueba va distribuyendo entre las partes en función del derecho de defensa la conducta probatoria que debe asumir la parte en función de los hechos controvertidos que resultan de sus respectivos escritos judiciales. Bien, pero también es una regla de juicio para el juez que le indica cómo debe resolver ese caso cuando la parte no ha cumplido con la carga de la prueba. Tenemos entonces que la carga de la prueba, según el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establece que la prueba incumbe a la parte que afirme la inexistencia de un hecho controvertido o de un proceso jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o norma que invocare como fundamento de su pretensión o defensa o excepción. Bien, formulada así, la teoría de la carga de la prueba magistralmente, tanto en el orden provincial como nacional, en los últimos tiempos se advirtió que su formulación aducía de cierto formalismo, ya que a partes se las trataba como si ambas partes fueran iguales. Y muchas veces en los procesos judiciales las partes sí están en un plano de igualdad, pero muchas veces están en planos de desigualdad. ¿Por qué? Porque una parte litiga contra un colectivo vulnerable. Esto es una persona con discapacidad, una mujer, un niño, un adolescente. Entonces, ese colectivo vulnerable está en una situación de desigualdad. Y para garantizarle que puede ejercer también su derecho de defensa, se le da un trato diferenciado para emparejarlos en la igualdad y de esa manera obtener un resultado en igualdad. Y es así como es que surge esta teoría de la carga dinámica de la prueba, que significa que modernamente, desde la doctrina y de la jurisprudencia, y fundada en el principio de solidaridad procesal, se permite una flexibilización de la teoría de la carga de la prueba, de manera tal que no prueba quien deba hacerlo, sino que la prueba va a recaer en la persona que se encuentre en mejores condiciones de producirla. Esto es muy importante, como vemos nosotros, cómo se incorpora este principio de solidaridad o principio de colaboración a los fines de hacer efectiva una teoría de la carga probatoria dinámica. Esta teoría de la carga probatoria dinámica ya ha sido receptada en el orden del derecho de fondo, como es, por ejemplo, el artículo 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se regula la responsabilidad civil, donde se establece la carga dinámica de la prueba, asignándole a aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de probar. También se aplica, ha sido receptada, por ejemplo, en materia de derecho al consumidor, la ley 24.240, en el artículo 53, establece que siendo el consumidor
un colectivo vulnerable, bueno, hay que también aplicar la carga dinámica de la prueba. Aquí tenemos, digamos, normativa de fondo. Y a modo de ejemplo, vamos a señalar que jurisprudencialmente se ha aplicado la carga dinámica de la prueba a aquellos casos donde un administrado reclama frente a la administración. Obviamente, aquí debemos aplicar el indubio pro administrado. El administrado es una parte débil frente a la administración que cuenta con todos los archivos y es la parte fuerte. O, por ejemplo, también en responsabilidad médica, donde un paciente está en la sala de operaciones para que le haga una operación y sale mal, con resultados desfavorables para su salud, y bueno, que el paciente esté anestesiado, no puede hacer nada. ¿Quién es el responsable y quién está en mejores condiciones de decir qué pasó en la operación? Y el médico que lo está operando. Y es por eso que en materia de responsabilidad médica se aplica la carga dinámica a los fines de asignarle la prueba no al paciente, sino a la persona del médico. Bueno, yo les he traído un artículo, un código de la provincia de Corrientes que ha consagrado, uno de los pocos códigos que lo ha consagrado legislativamente a la teoría de la carga dinámica de la prueba. Y se lo voy a leer, dice lo siguiente. Si ustedes me pueden seguir con el Código Procesal Civil o Comercial de la Nación o de la provincia de La Rioja, sería bueno, porque es la misma norma, nada más que hay un párrafo, el párrafo que agrega para receptar la carga dinámica de la prueba. Si ustedes me quieren seguir, bueno, yo les voy a pedir que lo hagan a través de los respectivos códigos, tanto de la Nación o a través del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja. ¿Proces de la provincia de La Rioja es el 185? Sí. 189. No, sí, 187. Provincia de La Rioja, 187. Ah, gracias. Código de la Nación, 377. Y el Código de Corrientes también dice 377. Fíjense en lo que dice. Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho o de la norma o normas que invoca como fundamento su pretensión, defensa o excepción. Hasta ahí es exactamente igual. Aquí viene la regulación de la carga dinámica. Las directivas contenidas en esta norma se adecuarán al deber de colaboración de las partes si por razón de la habitualidad, especialización u otras condiciones, la atención de la carga ha de entenderse que es a la parte contraria a quien corresponde según las particularidades del caso. Este párrafo que se agrega es la regulación legal de la carga dinámica de la prueba. Lo voy a volver a leer. Las directivas contenidas en esta norma se adecuarán al deber de colaboración de las partes si por razón de la habitualidad, especialización u otras condiciones, la atención de la carga ha de entenderse que es a la parte contraria a quien corresponde según las particularidades del caso. Bien, vemos entonces cómo este interrogante que hemos trabajado, que es el interrogante relativo a quién prueba. Nos quedaría el último interrogante de cómo se valora la prueba, pero eso lo vamos a dejar luego para trabajarlo ya cuando desarrollemos como culminación el proceso probatorio. Siguiendo el programa, ahora vamos a trabajar, bueno, quedaría por último también la inversión de la carga de la prueba, que es un supuesto que se da en materia laboral, donde aquí la inversión está fijada por la ley, implica que la patronal tiene su cargo
se va a probar con sus libros y demás asientos, todo lo relativo a la relación laboral, precisamente porque es el que está en mejores condiciones con respecto al obrero, al empleado, que es la parte débil. Y por eso es que en materia laboral esta desigualdad que hay entre las partes se la entiende en función del indubio pro operario. A la parte débil se le da un trato diferenciado y se la, digamos, exime de producir la prueba que le corresponde y se asigna a quien está en mejores condiciones, como es en este caso la patronal. Bien, vamos a ver ahora el procedimiento probatorio. Y esta es una etapa en la cual se trata de incorporar válidamente los elementos de prueba al proceso. Es lo que se conoce con el nombre del pedido de prueba o la recepción de la prueba. Y también, o etapas de prueba. También debemos señalar que este momento es el momento fáctico, donde se recepta la prueba, y luego también tenemos como etapa de prueba crítica lo que se conoce con el nombre de la etapa de la discusión, donde las partes en sus alegatos van a valorar la prueba, y la etapa de sentencia, donde el juez también va a valorar la prueba. La diferencia es que las partes, los abogados de las partes valoran la prueba con parcialidad, porque defienden a la parte, mientras que el juez, cuando valora la prueba para la sentencia, lo debe hacer con total imparcialidad. Bien, vamos entonces a trabajar todo lo relativo al procedimiento probatorio. Esto es, también tiene que ver con el cómo se prueba y está en directa vinculación con los medios de prueba. Tenemos que, en este orden, es importante también en el procedimiento probatorio trabajar lo que se conoce con el nombre de los principios específicos de la prueba. Y estos principios específicos de la prueba son los siguientes. En primer lugar, debemos tener, bueno, en el procedimiento probatorio vamos a trabajar 4 momentos, que es el ofrecimiento de prueba, la admisión de la prueba, el diligenciamiento de la prueba, y también, por cierto, la introducción definitiva de la prueba, o sea, su recepción. El ofrecimiento probatorio es cuando las partes intentan introducir la prueba, que no es otra cosa que cuando se entabla la demanda o se contesta la demanda, las partes deben ofrecer la totalidad de las pruebas con las cuales van a valerse. La admisión de la prueba es el acto del juez, concretamente es el decreto a través del cual el juez va a decretar esa prueba. El diligenciamiento de la prueba es un momento constituido por actos que son necesarios para introducir efectivamente la prueba, como por ejemplo notificar los decretos de admisión de prueba, notificar a los testigos el día de la audiencia de vista de causa que se ha fijado, y por último, el último momento, el momento de instrucción definitiva, es cuando en la audiencia común, como en los procesos escritos, o en la audiencia de vista de causa, como en la provincia de La Rioja, se receptan definitivamente las pruebas. Bien, toda esta etapa que hace al procedimiento probatorio, como también a la valoración de la prueba, se asienta sobre los llamados principios específicos de la prueba, que son como, digamos, ejes para poder actuar con eficacia en todo lo que es materia probatoria. Estos principios son los siguientes. En primer lugar, tenemos el principio de admisibilidad probatoria. Este principio de admisibilidad probatoria regula la incorporación de las pruebas en lo que hace a su idoneidad legal, por estar autorizada, y también lo que hace al cumplimiento de los plazos y formalidades para ofrecer la prueba. ¿Qué quiere decir esto de admisibilidad probatoria? La admisibilidad probatoria quiere decir que, por ejemplo, cuando en la demanda ofrezco toda la prueba, si estoy ofreciendo una prueba pericial, debo fijar los puntos de pericia. Eso sería en razón de los requisitos de carácter procesal. Pero también
debo ver si el código de fondo, si las leyes de fondo me habilitan el uso de ese medio probatorio, si no está prohibido, si no está restringido y si está autorizado. Ahí está la idoneidad legal que debo cumplir los fines de la admisibilidad de la prueba. El principio de admisibilidad de la prueba se encuentra regulado en los artículos 360 y 364, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 183 del Código Procesal de la Provincia de La Rioja. El segundo principio, que también es muy importante, es el principio de libertad probatoria, que significa que la parte tiene libertad para, en su estrategia de prueba, elegir qué medio probatorio se va a valer, si va a ofrecer testimoniales, si va a ofrecer periciales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces este principio de libertad probatoria, se encuentra regulado en el artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 183, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Rioja. El límite que tiene la libertad probatoria es que solamente se pueden probar los hechos que surjan de los escritos de las partes. El otro principio que también es importante es el principio de pertinencia. En el principio de pertinencia, que esto se aplica directamente al momento que el juez valora la prueba, el juez debe hacer un análisis de la utilidad de esa prueba, de su carácter necesario, y aquí obviamente ver si esa prueba le aporta los elementos de convicción para poder fallar. El principio de pertinencia se encuentra regulado en los artículos 364, segundo párrafo, y artículo 183 del Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja. También tenemos que, como otro principio importante, es que en la prueba la parte debe adoptar una conducta de buena fe y sobre todo de diligencia procesal. Y tiene que, en función de la carga de la prueba, actuar impulsando, ofreciendo, instando la producción de su prueba, de manera tal que si la misma no se produce, a causa del tribunal, pueda lo mismo hacerla valer, pero no que por no notificar a los testigos pierda su prueba por haber incurrido en una verdadera negligencia procesal. La negligencia procesal se encuentra expresamente legislada en el artículo 384 del Código de la Nación y el artículo 185 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Rioja. Bien, tenemos que a esto debemos sumar los demás principios que son, por ejemplo, el principio de publicidad, el principio de inmediación propio del proceso oral, el principio de bilateralidad de audiencia o control probatorio, el principio de unidad de la prueba, que implica que el juez debe fallar, no parcial, debe valorar la prueba no en forma parcializada, sino en su totalidad. Pero todos estos principios tienen una aplicación muy importante, tanto durante el procedimiento probatorio como durante la etapa de valoración de la prueba a cargo del juez cuando va a dictar sentencia. Quiero señalar como un instituto muy importante que no lo ha receptado la provincia de La Rioja, pero sí lo tiene receptado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es precisamente el instituto de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es un instituto procesal de carácter complejo porque cumple varias finalidades. Se encuentra regulado en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de la Nación. Este artículo 360 nos está regulando específicamente que ha sido incluso reformado por la ley 26.589, que va a cumplir funciones en las cuales, en primer lugar, tiene una función conciliatoria, ya que el juez lo primero que va a buscar es convocar a las partes a una conciliación o si no derivarlas para que puedan resolver su conflicto a través de la mediación. Si esta función conciliadora no funciona, hay una función saneadora. ¿Qué significa esto? Que todos los vicios procesales que se han dado desde el inicio del proceso hasta ese momento van a quedar saneados.
La audiencia preliminar gráficamente yo la veo como un gran colador, en el sentido de que todo lo que está viciado va a quedar colado, va a quedar subsanado, de manera tal que el proceso pueda continuar adelante con sus actuaciones procesales válidas. Y por último, tiene una función específica en materia de prueba, que es que el juez va a fijar los puntos litigiosos, esto es muy importante, va a establecer cuáles son los extremos de la litis y en función de eso va a precalificar la prueba. Esto es, va a definir cuál es la prueba dirimente a los fines de resolver esta controversia. Tenemos que la audiencia preliminar, entonces, es un instituto muy, pero muy importante que se da se encuentra regulado en el Código Procesal. Instituto propio de un proceso oral más avanzado que el proceso oral riojano. Este proceso oral más avanzado es lo que se conoce con el nombre de proceso por audiencias y se caracteriza porque se asienta en las 3 audiencias: audiencia de conciliación, audiencia preliminar y audiencia complementaria, que sería la audiencia de vista causa, que se encuentra regulada en el artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja. Ven ustedes cómo a través de este instituto se viene avanzando garantizar que el juez tenga inmediación con las partes y también con la recepción de la prueba. Bien, tenemos ya para cerrar, quiero aprovechar ya para cerrar, dar respuesta a la última pregunta, que es la pregunta de... antes de cerrar, quiero señalar que en el aula virtual he subido un modelo de cómo se decreta una audiencia preliminar. Está subido en el aula virtual el decreto a los fines de que ustedes puedan también verla gráficamente, que se deja constancia de las partes que han comparecido, cómo se fijan los puntos litigiosos y también lo relativo al ofrecimiento, al decretar las pruebas ofrecidas por las partes. Y por último, nos quedaría ya ver el último punto, que es el punto que tiene que ver con la valoración de la prueba, y aquí vamos a señalar que existen 3 sistemas de valorar la prueba: el sistema de tarifa legal, el sistema de la íntima convicción y el sistema de la sana crítica racional. El sistema de la tarifa legal consiste en que el valor de la prueba está predeterminado por la ley. El juez se haya obligado a valorar las pruebas según lo determina el legislador en una norma jurídica. Por ejemplo, los instrumentos públicos hacen plena fe mientras no sean arguidos de falso. Esta norma corresponde al Código Civil y Comercial de la Nación, donde ya le está anticipadamente el legislador determinando en el juez el valor y eficacia probatoria que tienen los instrumentos públicos. El otro sistema de valoración es llamado sistema de la íntima convicción, que se caracteriza porque aquí se le dan amplias facultades discrecionales al juzgador, quien aprecia las pruebas libremente, sin estar atado a criterios preestablecidos, se vale de sus sentimientos sin expresar motivación. El sistema de la íntima convicción aplican los jurados clásicos, ¿no? El jurado que falla en su veredicto diciendo culpable o inocente. Esto lo habrán visto ustedes en las películas o, bueno, en las series, donde se ve los distintos procesos que se llevan en los Estados Unidos, donde tienen receptado el instituto del jurado. Jurado clásico, porque está compuesto por todos legos, o sea, no conocen las leyes y por eso que fallan conforme la íntima convicción. Y por último, tenemos el sistema de la sana crítica racional, que es un sistema que en este momento podemos decir que es la regla a través de la cual se valoran casi todos los medios probatorios y que permite que el juez valore la prueba sin sujeción a criterios establecidos, pero debe fundar su decisión en las reglas de ordenamiento lógico,
como son los principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente, y también las reglas de la experiencia y la psicología. Este sistema se utiliza en todos nuestros códigos procesales y se caracteriza porque el juez debe dar los motivos por el cual falla en un sentido o en otro. En otras palabras, debe explicitar la forma que ha valorado la prueba. Y esta explicitación de la forma como ha valorado la prueba la vemos precisamente en las sentencias, en la parte de los fundamentos de la sentencia, que tiene la denominación de considerando o de motivación, donde el juez, cuando valora la sentencia, debe decir por qué ponderó más una prueba con respecto a otra prueba. La valoración de la prueba se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, en el artículo 188, y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 386. Ambas normas prevén que el juez no necesita valorar la totalidad de las pruebas que las partes han ofrecido, sino que bastará con que valore lo que se denomina la prueba suficiente, esencial para poder fallar. De ahí entonces que cuando el fallo es desfavorable, la parte agraviada siempre va a cuestionar ese fallo afirmando que el juez falló así porque omitió de valorar otra prueba esencial. Y en función de esa omisión de valorar otra prueba esencial es que está planteando su respectiva impugnación. Bien, ya para cerrar, quiero comentarles que Augusto Morelo nos da lo que se llama como las reglas para aplicar la sana crítica racional. Las voy a enumerar y también las voy a subir al aula virtual para que ustedes la tengan. Nos dice Morelo, poniéndose en los zapatos del juez, ¿qué va a hacer el juez? Primero, solamente puede ver las pruebas de los hechos alegados por las partes en tiempo y forma. Esto no puede ser por vía del principio obviamente, de admisibilidad y de libertad probatoria. Y también en función del sistema dispositivo aplicado al objeto de la prueba. Surge del artículo 183, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja. O sea, solamente puede valorar los hechos probados en tiempo y forma. Segundo punto, los hechos sobre los cuales recaen las pruebas deben ser controvertidos. Y estos hechos controvertidos deben surgir de los propios escritos de las partes. Corresponde aplicar la regla de la prueba, y aquí diferencia lo que serían las pruebas, digamos, más pertinentes, las pruebas más importantes, más útiles, y primero lo que debe valorar son las pruebas tasadas. Esto es, aquellas pruebas que se valoran por la tarifa legal, que son las menos. En otras palabras, serían los instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque son las que aportan mayor grado de certeza. Luego, después que valoró estas pruebas tasadas, debe ordenar los medios de prueba en una graduación de buscar qué elementos de convicción son más fiables, si la testimonial, la pericial. ¿Por qué? Porque va a haber los fundamentos que surjan de los respectivos dictámenes periciales, de la declaración de los testigos. En función también de los hechos, de ver cuál es la prueba más idónea para probar ese hecho controvertido. Y va a ver que puede trabajar con pruebas científicas, con pruebas livianas, complejas o integradas, y que le permiten al juez tener entonces elementos de convicción, para lo cual incluso puede valerse de datos que obtenga del derecho comparado. Para la comprensión final del conflicto, va a examinar los medios de prueba en su conjunto. Esto es un principio muy importante, que es el principio de unidad de la prueba. También, cuando no hubiere prueba directa, va a recurrir a los indicios y construir presunciones judiciales. Como última vía para determinar los hechos, también debe relativizar su eficacia
con pautas orientadoras, pero no con criterios absolutos. La prueba, como la vida, es plástica y se va haciendo. También establece que es importante que el litigante le narre al juez todas las investigaciones y construcciones lógicas de las pruebas científicas que ha aportado para que el juez entonces tenga más claro los elementos de convicción. ¿Acaso también debe buscar fundar la prueba no solamente en el derecho procesal, no solamente en el derecho constitucional, sino también en el derecho convencional, y esto debe seguir, por ejemplo, los lineamientos de la Corte Interamericana, de la Corte Penal de Roma, de Estrasburgo, de Luxemburgo. También debe valorar en la conducta que las partes asuman en el proceso, su buena fe y también la conducta de cómo han actuado a todo lo largo del proceso. Esto es muy importante, se señala que está regulada expresamente en el artículo 163, inciso quinto, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que la provincia de La Rioja no lo regula, ya que el artículo 247, cuando regula los requisitos para el dictado de la sentencia, no regula esta prueba que se conoce como la prueba sobre la conducta de las partes. Por último, también considera que esta cartilla que él da es una cartilla de construcción hermenéutica, siguiendo el fallo SIGRA SRL, dictado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde recomienda que toda sentencia debe atender a las condiciones útiles de su interpretación. O sea, en otras palabras, el juez debe, cuando falla, debe valorar la realidad. Esto es muy importante porque, obviamente, el juez tiene que ser, digamos, hacer piso en la realidad que está fallando. Por ejemplo, si un fallo es pandemia, los impactos que ese fallo va a tener. Esto se conoce con el nombre de ha dado lugar a estudios donde se une el derecho y la economía y se ve, por ejemplo, los impactos económicos que pueda tener un fallo en la sociedad. Porque el juez cuando falla para las partes, para resolver el caso, pero también la sentencia, cuando es una sentencia justa, es un mensaje para la sociedad, ya que está garantizando la paz social. Bueno, queridos alumnos, hemos desarrollado toda la bolilla completa, no sé si quedó alguna duda, estoy a disposición si hay alguna pregunta para aclarar. De las pruebas prohibidas. ¿Cómo? Cuando se habla de pruebas prohibidas. Bueno, es un tema muy importante. Esto es lo que se llama la prueba del árbol envenenado, que quiere decir que una prueba que es ilícita no puede ser incorporada al proceso, y si es incorporada no puede servir de fundamento para el dictado de una sentencia. Por ejemplo, si ustedes, una prueba de este tipo podría ser una prueba que cuando se ha hecho sin consentimiento de la parte. Por ejemplo, una grabación ocultada que no haya sido consentida por las partes, o por ejemplo también una prueba que sea producto de la mala fe, del dolo, por ejemplo, que hoy en día es muy común el uso electrónico y se pueden adulterar datos electrónicos. Bueno, esa prueba es una prueba viciada. ¿Por qué? Porque no se ha actuado con buena fe, se ha actuado con mala fe. Esto ha dado lugar en materia penal a la doctrina de la teoría del árbol envenenado, porque no se han respetado los principios, el más importante de todo, el principio de defensa. Y obviamente, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional. Y todos los principios que hemos trabajado, que es la admisibilidad, la libertad, la pertinencia, la negligencia procesal, también, por cierto, la inmediación, la bilateralidad, la unidad probatoria, bueno, fundamentalmente la buena fe con que se debe actuar. Todo lo que se actúa con buena fe, obviamente va a poder ser canalizado en el proceso y poder valorar con el juez. Pero todo lo que sea
adulterado, bueno, o prueba prohibida, prueba ilícita, bueno, esa prueba obviamente no va a poder entrar. Por prueba prohibida también a veces se entiende cuando el legislador prohíbe utilizar un medio probatorio. Esta prueba prohibida, por ejemplo, puede darse, en este momento, en realidad, el ejemplo ya no ha perdido vigencia, pero para que ustedes lo entiendan, era cuando en los juicios de divorcio no se admitía la prueba confesional, estaba prohibida, por ejemplo. O probar por testigo, una prueba prohibida puede ser probar por testigo algo que tiene una forma distinta de prueba, como puede ser, por ejemplo, una donación, solamente se prueba por escritura pública y no por un testigo. Esos son los límites probatorios que puede tener la prueba, la prohibición que puede tener la prueba, siempre mirando la moral, el orden público, no afectar a terceros. La prueba prohibida, a veces para tutelar bienes de la sociedad, pero también la prueba prohibida se acompaña, va de la mano de la prueba ilícita, que es la teoría del árbol envenenado. De materia penal, que también, obviamente, tiene su aplicación en el proceso civil. ¿Alguna otra pregunta? La única manera que tengo de probar es filmando ocultamente a alguien. O sea, claro. Ocultamente no tengo acceso a otro medio de prueba. Por ejemplo, en el caso del trabajador, por decirlo de alguna manera. Y yo, para probar los malos tratos o lo que fuese, la única manera que tengo es filmando ocultamente, ¿no? Pero no es una prueba válida esa. Para que sea válida la prueba, tiene que utilizarse el contradictorio. Para eso hay otras formas de prueba. Por ejemplo, con testigos, por ejemplo, con un examen médico. Por ejemplo, también hay otras formas. Dentro de la pericia hay muchísimos tipos de especialidades de pericia que se pueden probar, pero no con estas filmaciones ocultas. Por ejemplo, hacer un acta notarial, que vaya el escribano, que no se identifique, que haga el acta, que no lo imponga al requerido del requerimiento, que no le dé copia, y después que aparezca el acta no tiene validez. O sea, las formas procesales no son meramente formas procesales, se respeta porque se está respetando la garantía de defensa en juicio. Por eso hemos visto cómo la prueba tiene su fundamento convencional, constitucional, en la ley de fondo y también su regulación. Limitado, si está restringido el derecho de defensa, obviamente esa prueba no puede tener recibo. Para nada, porque es una prueba que no se ha producido en el marco de un debido proceso legal. ¿Alguna otra pregunta? Bien, profe, yo cuando leí en el capítulo de Lino Palacio respecto de la prueba, él hablaba, que no lo vimos acá, de las medidas para mejor proveer. Sí. Si la vamos a ver más adelante o me puede dar una breve explicación para eso, porque es la facultad del juez de poder completar la prueba. Sí. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en la sentencia, pero lo contesto. Hay códigos, digamos, procesales, civiles, que responden a un sistema más dispositivo y otros a un sistema con dispositivos, podemos decir, más limitados o más reducidos o más atenuados. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y también el Código de La Rioja, ya que el Código de La Rioja es fuente en un 60% del Código de la Nación, le dan al juez unas facultades amplias donde pueden producir prueba durante todo el proceso, donde pueden investigar durante todo el proceso. De ahí entonces que se ve un activismo procesal muy importante por parte de los jueces. Aquellos otros códigos que son más dispositivos no le dan al juez este activismo procesal durante todo el proceso, sino le facultan para que únicamente en la etapa de la sentencia puedan producir medidas de prueba. Y esto es precisamente lo que hace el Código de Córdoba, donde regula las medidas para mejor proveer en la etapa de la sentencia. Cuando un juez, por ejemplo, ha quedado firme el decreto de autos
y la causa pasa para ser resuelta, y advierte que los hechos, digamos, están oscuros, no claros, que no puede fallar, porque en ese caso puede ordenar lo que se denomina las medidas para mejor proveer. En otras palabras, puede ordenar medidas de prueba, como por ejemplo, llamar nuevamente a los testigos para que amplíen su declaración, pedir explicaciones a los peritos para que amplíen la pericia, pedir, esto es muy común, prueba informativa o remisión de expedientes en la administración pública o en otros juzgados para que se los remitan ad effectum videndi, es decir, para la consulta, para tener elementos de convicción para poder fallar. Obviamente que en la medida para mejor proveer no hay un límite, digamos, es un límite, sino que el juez puede ordenar todas aquellas medidas para mejor proveer, ya sea que estén contenidas en el código o las que consideren necesario a los fines de obtener una mayor certeza para poder fallar. Al respecto, se ha destacado que a veces también los jueces incurren en un abuso del proceso cuando, por ejemplo, tienen muchas causas para fallar y quieren interrumpir los plazos para el dictado de sentencia. Entonces, ¿qué hacen? Ordenan medidas para mejor proveer en todos los expedientes. Entonces, interrumpen los plazos para el dictado de sentencia y de esa manera se demora el proceso indebidamente. La finalidad de la medida para mejor proveer, que es una facultad de que el juez pueda producir pruebas, debe ser utilizada con estos límites. Primero, que cuando ordene una medida de prueba el juez, la fuente de prueba debe surgir de las constancias de autos. Y segundo, esa prueba que ordena el juez no debe tener por finalidad suplir la negligencia de las partes. Porque en ese caso, si el juez suple la negligencia de las partes a través de una medida para mejor proveer, está quebrantando su imparcialidad y se está convirtiendo en una verdadera coparte. O sea, respondido, Rodrigo. Sí, profe, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, queridos alumnos, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la clase. Vamos a estar viendo la próxima clase, siempre en el mismo link, mismo horario. Y vamos a ir también, estar atenta para ver cómo vamos armando los grupos a través del WhatsApp a los fines de ya implementar la ejecución de nuestro seminario de Derecho Permanente, de Derecho Procesal 2021, en homenaje a los 50 años del hito fundacional de nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja. Les deseo un hermoso fin de semana y nos estamos viendo. Cualquier comunicación, como siempre, la WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Profe. Gracias, profe. Buen fin de. Hasta luego, profe. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente para ustedes, que anden muy bien. Nos vemos. Buen fin de semana, profe. Gracias, gracias.